Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, entonces hola, mi nombre es Molly Westbrook y publico videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que eso es algo que podrías querer seguir, entonces por favor suscríbete y mientras lo haces no olvides activar las pequeñas campanas de notificación para que YouTube te avise cada vez que publico un nuevo video. Pero de todos modos, esta semana vamos a hablar sobre el caso Salt de la familia Ding. Eran una familia de 4 que fueron brutalmente asesinados en un fin de semana de vacaciones bancarias hace más de 10 años. Cuando se inició una investigación de asesinato, la policía identificó a un sospechoso muy rápidamente y pronto encontraron pruebas que los vinculaban con el crimen. Pero a pesar de encontrar pruebas, no pudieron encontrar al sospechoso en ningún lugar porque huyó inmediatamente después de cometer este crimen y la policía tardó mucho tiempo en encontrarlo. Así que para el caso de hoy vamos a retroceder una década hasta el año 2011 en Wootton, que es un pueblo en Northamptonshire, en Inglaterra. Wootton era una de esas áreas que se describía como un lugar muy amigable, había un verdadero sentido de comunidad allí, había mucho espíritu comunitario. Era uno de esos lugares donde todos conocían a todos y las personas a menudo se detenían a charlar entre sí cuando simplemente caminaban por la calle. Era una zona realmente agradable para vivir. Las personas en Wootton cuidaban unas de otras y una familia que vivía allí en Wootton era la familia Ding, que consistía en la pareja casada Jeff y Ji Ding. Ji también era llamada Helen y sus 2 hijas Zing, a quien a menudo también llamaban Nancy y Alice. Jeff y Helen Ding nacieron ambos en 1964, por lo que tenían alrededor de 46 o 47 años en el momento en que este caso tuvo lugar en 2011 y eran originarios de China Oriental. Sin embargo, se mudaron al Reino Unido en el año 1990, ya que este era el lugar donde querían comenzar su pequeña familia. En 1993, la pareja tuvo su primer hijo, Xing, y luego, aproximadamente 6 años después, en 1999, tuvieron a su segunda hija, Alice. Eso significa que Xing tendría alrededor de 18 años cuando sucedió este caso y Alice tendría alrededor de 12. Jeff Ding trabajaba como profesor universitario en la Universidad Metropolitana de Manchester. Creo que era profesor de ciencias y se especializaba en química, así que era un hombre muy inteligente y era un muy buen profesor. Era realmente bueno brindando apoyo a sus estudiantes y a los estudiantes realmente les gustaba. La esposa de Jeff, Helen, también trabajaba en educación. Trabajaba en una escuela donde era profesora de idiomas y también era una profesora muy buena. Sing, de 18 años, se estaba preparando para ir a la universidad. Era una joven muy brillante y decidió que iba a estudiar medicina en la Universidad de Nottingham, donde ya le habían ofrecido un lugar. Una de sus mayores pasiones era la música. Era una música muy talentosa, tocaba el violín y se describía como muy amigable, muy tranquila y también divertida. Su profesor de música incluso dijo que Sing tenía un sentido del humor perverso y siempre estaba contando chistes. Era una joven cariñosa, era una increíble hermana mayor porque era muy protectora de su hermana pequeña Alice. Alice, de 12 años, también era muy brillante, al igual que su hermana, y también amaba la música, al igual que su hermana. Ella y Zing solían tocar el violín juntas. Alice fue descrita como una niña muy burbujeante y sonriente. Tenía una de esas sonrisas traviesas que simplemente iluminaban una habitación. Su color favorito era el amarillo, que combinaba bien con su personalidad. Era extrovertida, era muy trabajadora. Podías decir que, al igual que su hermana y sus padres, iba a hacer cosas increíbles porque también era altamente inteligente y tenía una ética de trabajo increíble. Según todos los informes, la familia Ding era una feliz pequeña familia de 4. Obviamente vivían en Wootton, en Northamptonshire, vivían en una casa en Pioneer Close. Se llevaban bien con todos los vecinos. Aquellos que conocían a la familia decían que eran muy agradables y acogedores, siempre hacían que las personas se sintieran bienvenidas en su hogar. Estaban contentos y felices con cada aspecto de sus vidas. Vivían en una bonita casa en un vecindario encantador. Jeff y Helen tenían buenos trabajos y Sing y Alice estaban desempeñándose excepcionalmente bien en la escuela. Así que todo iba bien para los Dings, parecía, por eso fue un poco de shock para las personas cuando de repente
dejaron de tener noticias de ellos en abril de 2011. Fue hacia finales de abril y principios de mayo de 2011, que en realidad era un fin de semana de feriado bancario, y fue un fin de semana de feriado bancario muy ocupado en Gran Bretaña para todo el Reino Unido, realmente, porque ese fin de semana fue el fin de semana en que el príncipe William y Kate Middleton se casaron, y al igual que en todos los demás pueblos y ciudades de todo el país, el pueblo de Wotton estaba lleno de fiestas callejeras y fiestas de jardín. Todos estaban celebrando la boda real, todos excepto, al parecer, la familia Ding. Nadie los había visto ni había oído hablar de ellos en días. Ninguno de ellos había sido visto. De hecho, uno de los miembros de la familia, no estoy segura de cuál, pero uno de ellos tenía planes de asistir a un evento ese fin de semana, pero simplemente no se presentaron y tampoco le informaron a las personas con las que se iban a encontrar que no iban a aparecer. Los vecinos de la familia Ding realmente comenzaron a preocuparse por ellos, así que un vecino decidió que simplemente iba a ir a su casa para verificar cómo estaban, asegurarse de que estuvieran bien. Fue el domingo 1 de mayo del 2011 cuando este vecino tocó la puerta principal de los Ding, pero no hubo respuesta y parecía muy tranquilo. No parecía que hubiera alguien dentro de la propiedad. El vecino no notó a nadie moviéndose dentro, pero a pesar de eso, aún decidieron investigar un poco más y así caminaron por la parte trasera de la casa y comenzaron a mirar por las ventanas para ver si podían ver a alguien. Y cuando este vecino miró por la ventana de la cocina, se horrorizó porque tirado en el suelo de la cocina vio lo que creía que era un cuerpo humano muerto. Así que inmediatamente este vecino contactó a la policía, quienes se apresuraron directamente a la escena y forzaron su entrada a la casa, donde también se encontraron con ese cuerpo muerto en el suelo de la cocina. Sin embargo, cuando se investigó el resto de la casa, eso no fue todo lo que encontraron. No había solo un cuerpo, había 4. 4 cuerpos muertos en esta casa, y estos 4 cuerpos eran de la familia Ding. Cada miembro de la familia Ding estaba muerto y habían sido asesinados en su propia casa. El primer cuerpo que se encontró fue el de Jeff Ding, y creo que su cuerpo fue el que ese vecino vio a través de la ventana de la cocina. Fue descubierto simplemente desplomado junto a un radiador en la cocina y tenía heridas de arma blanca por todo su cuerpo. Había sido apuñalado repetidamente con un cuchillo. En total, creo que tenía alrededor de 23 heridas de arma blanca, pero también tenía algunas heridas defensivas, tenía cortes y rasguños en sus brazos donde claramente había intentado repeler al atacante. El segundo cuerpo que se encontró fue el de la esposa de Jeff, Helen Ding. Su cuerpo fue encontrado en el suelo en el vestíbulo de entrada, creo que cerca de donde conducía a la cocina, por lo que estaba bastante cerca de su esposo. Y también había sufrido muchas heridas de arma blanca. Había sido apuñalada unas 13 veces. Y luego, cuando los oficiales subieron las escaleras, se encontraron con el tercer y cuarto cuerpo, que eran los hijos de la pareja, Singh y Alice Ding. Las 2 niñas fueron descubiertas en una habitación en el piso de arriba. Singh, de 18 años, fue encontrada desplomada en el suelo. Algunas fuentes incluso afirman que parecía como si estuviera en una posición de oración, así que quizás estaba rezando cuando ocurrió el ataque. Al igual que sus padres, ella también había sido apuñalada repetidamente por todo su cuerpo. Sufrió alrededor de 11 puñaladas, y la miembro más joven de la familia Ding, Alice, que tenía solo 12 años, fue encontrada en la misma habitación que su hermana, pero ella estaba en la cama y había sido apuñalada 4 veces. Fue una escena verdaderamente horrorosa. La sangre estaba por todas partes. Cada miembro de esta pobre familia había sido masacrado y ahora la policía tenía la tarea de tratar de averiguar por qué. ¿Qué había llevado a un ataque tan brutal y violento? ¿Quién les hizo esto? Por supuesto, como se esperaría. Tan pronto como se supo la noticia de que una familia había sido asesinada en su propia casa, todos en el área local y las áreas circundantes estaban absolutamente aterrados porque, como hablamos antes, Wotton era un lugar tan agradable, un vecindario tan encantador y amigable para vivir. Este tipo de cosas, este tipo de violencia era muy raramente vista en un lugar como este y los aldeanos estaban muy asustados.
Obviamente no sabían lo que había sucedido aún, no conocían las circunstancias que rodeaban este horrible ataque y por lo tanto todos estaban tan asustados de que sucediera de nuevo. Estaban muy preocupados de que un asesino en serie anduviera suelto. Tras el descubrimiento de los cuerpos, se inició muy rápidamente una investigación de asesinato y la policía comenzó a presentar varias teorías potenciales diferentes sobre lo que podría haber ocurrido aquí. Una de las cuales era que este ataque posiblemente podría haber sido una situación de asesinato-suicidio, que la policía ve bastante a menudo en este tipo de casos donde se asesina a familias enteras. Teorizaron que tal vez Jeff o Helen Ding habían decidido asesinar al otro y a sus hijos y luego a sí mismos por alguna razón. Sin embargo, esta teoría fue descartada muy rápidamente en esta investigación simplemente por la forma en que fue asesinada esta familia. Como mencioné, cada uno de ellos había sido apuñalado hasta la muerte repetidamente y es muy poco probable que alguien se mate a sí mismo usando ese método debido a lo doloroso que habría sido y la cantidad de fuerza que tendrías que usar para infligir esas heridas profundas. Pero también creo que cada miembro de la familia tenía algunas señales de lesiones de autodefensa en ellos. Todos habían intentado luchar por sus vidas y si uno de ellos era el asesino, obviamente no tendrían lesiones de autodefensa. Otra teoría que se propuso al principio fue que tal vez esto fue un robo que salió mal. Sin embargo, eso tampoco parecía muy probable porque, hasta donde sé, la casa no parecía haber sido saqueada ni nada por el estilo y no había señales de entrada forzada a la propiedad y, de nuevo, solo por lo violento que fue este ataque, no parecía como si hubiera sido cometido por un simple ladrón al azar, un extraño al azar. Cada miembro de la familia Ding había sufrido una serie de heridas de arma blanca. Claramente había mucha ira detrás de este ataque, lo que sugería fuertemente que habían sido asesinados por alguien que conocían. Esto fue personal. Una de las primeras cosas que la policía necesitaba resolver en este caso era cuánto tiempo había estado realmente muerta la familia, cuándo han sido asesinados. Obviamente sabemos que no habían sido vistos en días para cuando fueron encontrados, lo que sugería que habían estado muertos durante bastante tiempo. La policía comenzó a realizar investigaciones de puerta en puerta en el área, simplemente tocaban en cada puerta preguntando si alguien había visto o escuchado algo para poder intentar averiguar cuándo fue asesinada la familia. Sin embargo, estas investigaciones de puerta en puerta realmente no resultaron en ninguna pista, parecía como si nadie supiera nada. Pero la policía finalmente pudo establecer la fecha, hora de la muerte, con la ayuda de los patólogos. Al examinar los cuerpos de las víctimas, estos patólogos pudieron determinar que habían estado muertos durante aproximadamente 2 días. Estos patólogos creían que la familia fue asesinada en su casa alguna vez en la tarde del viernes 29 de abril. Entonces fueron encontrados el domingo, el primer domingo de mayo, y se cree que fueron asesinados el viernes anterior. Así que sus cuerpos simplemente habían estado en la casa descomponiéndose durante varios días, y la policía sabía que este lapso de tiempo entre la realización de los asesinatos y el hallazgo de los cuerpos, sabían que este lapso haría que la investigación fuera aún más difícil de resolver porque significaba que el asesino, quien quiera que fuera, habría tenido mucho tiempo para huir, posiblemente incluso huir del país. Estaban muy por delante de la policía y podrían haber estado en cualquier lugar para ahora. Como parte de esta investigación de asesinato, la policía obviamente aseguró la escena del crimen, la casa, y trajeron a un equipo forense para que pudieran buscar y recoger cualquier evidencia potencial. Así que el equipo forense comenzó a hacer justamente eso, mirando alrededor de la casa, y allí encontraron lo que creían que era el arma homicida. Así que el asesino lo había dejado atrás. Descubrieron un cuchillo en la encimera de la cocina. Sin embargo, a primera vista no habrías adivinado que esta era el arma homicida porque estaba limpia. Pero supongo que la forense todavía pudo encontrar rastros de sangre en él a pesar de esto porque era finalmente confirmado como el arma homicida. Este era el cuchillo que el asesino había usado para apuñalar a muerte a los 4 miembros de la familia, y la razón por la que parecía limpio cuando se encontró fue porque el asesino realmente lo había lavado después del ataque.
Después de apuñalar a todas las víctimas con él, fueron a la cocina y lo lavaron en el fregadero y luego simplemente lo dejaron en el lado de la cocina. Entonces, eso sugiere que el asesino pasó algún tiempo en la casa después del ataque. No huyeron de la escena de inmediato. Se quedaron en la escena del crimen por un tiempo, lo cual parece muy extraño. Pero eso no fue lo único extraño que la policía encontró dentro de la casa. También descubrieron algo muy extraño en el buzón de los Ding. Introducido a través del buzón, encontraron una tarjeta de visita de la policía de West Midlands. Ahora, si no sabes qué es una tarjeta de visita, básicamente es una pequeña tarjeta que la policía introduce en tu buzón si necesitan hablar contigo sobre algo. Quizás tocaron a tu puerta para intentar hablar contigo, pero no hubo respuesta, así que introducen una tarjeta de visita en tu puerta que básicamente dice que necesitamos hablar contigo sobre algo. ¿Puedes devolvernos la llamada? Y esa era exactamente la situación aquí, ¿no? La policía necesitaba hablar con Jeff y Helen Ding en relación a una investigación separada de esta investigación de asesinato. Obviamente hablaremos más sobre qué era esta investigación separada en un minuto, pero sí necesitaban hablar con Jeff y Helen, y así que temprano en la mañana del domingo, el 1 de mayo de 2011, un par de oficiales de policía fueron a la casa de los Ding en Wootton. Tocaron a la puerta, pero nadie la respondió, y así que debido a que no hubo respuesta, simplemente introdujeron la tarjeta de visita en el buzón que pedía a los Ding que se pusieran en contacto con la policía de West Midlands, y luego los oficiales simplemente se fueron. Sin embargo, lo que esos oficiales no sabían en ese momento era que la razón por la que nadie respondió a la puerta principal fue porque toda la familia Ding yacía muerta dentro de esa casa. Sí, y no sería hasta más tarde ese día que descubrieron que esa era la razón, porque más tarde ese día, ese domingo, fue cuando el vecino preocupado miró por la ventana de la cocina y vio el cuerpo muerto de Jeff Ding. Entonces, tan pronto como los detectives descubrieron esta tarjeta de visita dentro del buzón de los Ding, inmediatamente quisieron saber a qué se refería esto. ¿Por qué quería la policía hablar con los Ding? ¿Podría esto haber estado de alguna manera vinculado a los asesinatos? Después de hacer un poco de investigación, pronto descubrieron que la razón de esta tarjeta de visita era porque la policía quería hablar con Jeff y Helen Ding sobre una investigación de personas desaparecidas. Verás que solo un par de días antes de que se encontraran los cuerpos de los Ding, coincidentemente el mismo día de los asesinatos, el 29 de abril, un hombre llamado Aung San Suu había desaparecido y la policía quería hablar con Jeff y Helen Ding sobre su desaparición porque los Ding conocían bastante bien a Aung San Suu y por lo tanto querían ver si tenían alguna información sobre su paradero. Aung San Suu era un hombre de 52 años que, al igual que Jeff y Helen, también era originario de China. Sin embargo, él y su esposa se habían trasladado al Reino Unido a finales de los 1990 y comenzaron su propio negocio. Era una tienda de remedios herbales en Birmingham y en realidad dirigían este negocio junto a los Dings, Jeff y Helen. Verás que no mucho después de que Aung San Suu y su esposa se mudaron al Reino Unido, la esposa de Aung San Suu conoció a Helen Ding y se llevaron realmente bien y se hicieron buenas amigas. Y naturalmente, siguiendo esta nueva amistad, las dos mujeres presentaron a sus maridos entre sí. Así que Helen presentó a Jeff a Aung San Suu y al igual que sus esposas, los dos hombres también se llevaron muy bien y se hicieron buenos amigos. Tan buenos amigos, de hecho, que decidieron hacer negocios juntos. Las dos familias comenzaron el negocio de medicinas herbales y creo que tenían 3 tiendas en total, 3 tiendas de medicinas herbales y les estaba yendo muy bien. El negocio le estaba generando dinero, era popular y los dos y los Dings estaban realmente felices. Estaban orgullosos de la compañía que construyeron juntos. Sin embargo, las cosas tomaron un giro, creo que alrededor del año 1999, cuando las dos familias comenzaron a tener desacuerdos sobre el negocio. Ahora, no estoy segura exactamente de cómo comenzó esto, pero por lo que puedo recopilar, Jeff y Helen Ding pidieron a Aung San Suu y a su esposa que abandonaran el negocio debido a, cito, alegaciones de irregularidades financieras. Así que creo que los Ding creían que Aung San Suu estaba robando del negocio y no siendo honesto acerca de las finanzas de la empresa, y esto resultó en muchos argumentos
y las dos familias simplemente se distanciaron por completo y, como dije, los Ding pidieron a Aung San Suu y a su esposa que abandonaran el negocio y les permitieran dirigirlo por su cuenta. Pues sin embargo, Aung San Suu estaba muy enojado por esto y todos estos argumentos de hecho llevaron a los Ding y a los Dus a la corte. Aung San Suu y su esposa comenzaron procedimientos legales contra los Ding porque sentían que habían sido injustamente despedidos de la sociedad y esta disputa continuó durante años y años y años. Hubo varias disputas legales y batallas judiciales entre las dos familias y, por supuesto, todos estos procedimientos judiciales fueron muy costosos, por lo que Aung San Suu realmente intentó vender la casa en la que vivían los Ding en Pioneer Close en Woton. Verás, la casa era en realidad parte del negocio de hierbas como activos debido a algún tipo de trato comercial complejo y por eso, porque Aung San Suu era anteriormente parte del negocio. Sentía que tenía el derecho de vender la casa y obtener una parte del dinero para poder financiar sus procedimientos legales. Sin embargo, esto no salió a su favor. El tribunal determinó que él en realidad no poseía ninguna parte de la casa, no era suyo para vender y por lo tanto una orden judicial le impidió intentar venderla y perdió la demanda. Perdió toda la demanda, toda la batalla legal entre él y los Dings. Y no mucho antes de que los Dings fueran asesinados, Aung San Suu y su esposa recibieron una orden judicial que les ordenaba reembolsar a los Dings 88.000. De hecho, esta orden judicial se entregó justo el día antes de que la familia Ding fuera masacrada en su hogar. Justo la noche antes del asesinato, es decir, el 28 de abril de 2011, los oficiales de la corte fueron a la casa de Aung San Suu y le entregaron los documentos judiciales que detallaban el hecho de que él y su esposa debían 88.000 libras. Y después de que les entregaron estos documentos judiciales, la esposa de Aung San Suu dijo que su esposo estaba completamente destrozado. Estaba agitado, estaba enfadado, estaba inquieto, no durmió en absoluto esa noche. Dijo que simplemente estuvo caminando de un lado a otro de la habitación durante horas y horas, porque simplemente no podían permitirse esto. No tenían 88.000 libras. Así que Aung San Suu sabía que estaría en bancarrota. Tendría que declararse en quiebra. Y la mañana después de esto, el 29 de abril, el mismo día de los asesinatos, Aung San Suu desapareció. Salió de su casa esa mañana y le dijo a su esposa que iba a ir a trabajar. Iba a abrir la tienda de medicina herbal en Birmingham. Sin embargo, nunca llegó a casa más tarde ese día ni en absoluto y no contactó a su esposa para informarle dónde estaba o por qué no había regresado a casa. Y esto era muy inusual para Aung San Suu. No creo que él haya hecho esto antes, simplemente no regresar a casa. Así que su esposa rápidamente se preocupó mucho por él porque sabía que él estaba en un estado mental muy malo. Obviamente, como discutimos, acababa de recibir esa orden judicial la noche anterior y estaba muy angustiado por ello. No durmió ni un guiño la noche anterior porque solo pensaba en eso y se preocupaba constantemente, así que su esposa estaba realmente preocupada por él, tan preocupada de hecho que se puso en contacto con la policía y reportó a su esposo como desaparecido. El día después de que Aung San Suu fue reportado como desaparecido, es decir, el sábado 30 de abril, la policía fue a su tienda en Birmingham porque, por supuesto, eso es a donde le dijo a su esposa que iba el día anterior. Así que la policía fue a la tienda para ver si él estaba allí, pero desafortunadamente no estaba. No lo encontraron, pero sí encontraron una nota que él había dejado para su esposa. Estaba escrito en chino, sin embargo, la policía lo tradujo al inglés y cuando lo hicieron y lo leyeron, su preocupación por Aung San Suu creció enormemente porque esta nota era básicamente él despidiéndose de su esposa, por lo que parecía que Aung San Suu estaba suicida y planeaba quitarse la vida debido a todo el estrés con la batalla legal y los honorarios legales que tenía que pagar. Después de esto, las alarmas sonaron en la policía. Sabían que debían encontrar a Aung San Suu rápidamente. Y cuando se enteraron de los argumentos y disputas legales de Mr. Du con Jeff y Helen Ding, decidieron visitar a los Ding solo para ver si tal vez sabían algo sobre la desaparición de Aung San Suu.
Y como sabemos, eso es exactamente lo que hicieron los oficiales en la mañana del 1 de mayo de 2011. Fueron a la casa de los Ding en Wotton y tocaron la puerta con la esperanza de hablar con Jeff y Helen. Sin embargo, no hubo respuesta, así que simplemente dejaron una tarjeta de visita en su buzón, pidiéndoles que se pusieran en contacto con la policía lo antes posible. Pero por supuesto, los Ding nunca se pusieron en contacto con la policía porque estaban muertos dentro de su casa y habían estado muertos durante un par de días desde el viernes 29 de abril. El mismo día que Aung San Suu desapareció. Y fue después de esta realización, después de que los detectives encontraron la tarjeta de visita en el buzón y después de que comenzaron a investigar más sobre el pasado de los Ding con Aung San Suu, que identificaron a un sospechoso potencial en el caso de asesinato de la familia Ding. Y ese sospechoso era el mismo Aung San Suu. Quiero decir, es bastante obvio, ¿no es así?, que él habría tenido un motivo muy fuerte para querer que estas personas estuvieran muertas. Sabemos que había estado en una batalla legal con ellos durante años y años hasta este punto. Sabemos que los Dings ganaron esa batalla legal y que a Aung San Suu se le había ordenado devolver 88.000 libras. Sabemos por su esposa que estaba muy agitado y muy enfadado la noche antes de los asesinatos y que no regresó a casa el mismo día que se cometieron los asesinatos. Entonces quizás esa nota que dejó para su esposa, la que decía adiós, tal vez no era una nota de suicidio después de todo. Quizás su plan no era suicidarse, sino matar a la familia Ding y luego huir y por eso estaba diciendo adiós. O tal vez todavía planeaba terminar con su vida. Quizás decidió que iba a matar a los Ding y luego suicidarse para no tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Así que después de unir todas estas piezas, la policía estaba bastante segura de que Aung San Suu fue quien cometió este cuádruple asesinato, ya que realmente era la única persona en la vida de los Ding que podría haber tenido un motivo. Así que la policía sabía que necesitaban localizarlo rápidamente. Así que la policía comenzó esta investigación tratando de reconstruir los movimientos de Aung San Suu el día de los asesinatos, porque a pesar de que claramente tenía un motivo, la policía aún no tenía ninguna evidencia concreta sólida que lo vinculara con el delito. Así que con suerte al hacer esto, al rastrear sus pasos de ese día, encontrarían algo. Así que comenzaron desde su tienda en Birmingham, ya que sabemos por la nota de despedida que dejó a su esposa que definitivamente había estado allí ese día. Y las imágenes del circuito cerrado de televisión de la tienda confirmaron que estuvo en la tienda esa mañana durante unos 15 minutos. Y luego de esto fue visto en una estación de tren. Aung San Suu es el hombre de naranja en estas imágenes. La policía pudo determinar que tomó un tren de Birmingham a Northampton, lo que habría tomado aproximadamente una hora, y luego, cuando llegó a Northampton, fue visto nuevamente en las imágenes de circuito cerrado de televisión en una estación de autobuses y subió a un autobús que lo llevó a Wotton, el pueblo donde vivía la familia Ding. El autobús llegó a Wotton alrededor de la 1:25 de la tarde de ese día y cuando llegó Aung San Suu en realidad se acercó al conductor del autobús antes de bajarse y le pidió indicaciones, creo que a Pioneer Close, que es la calle donde vivían los Dings. Así que el conductor le dio estas indicaciones y Suu se bajó del autobús. Sin embargo, parece que el conductor pudo haberle dado las indicaciones incorrectas porque Suu realmente estaba luchando para encontrar su casa. Y así entró en la tienda del pueblo local en Wotton y pidió indicaciones a las personas que trabajaban allí en su lugar. Entonces, después de encontrar todas estas grabaciones de circuito cerrado de televisión y después de hablar con el conductor del autobús y las personas en la tienda del pueblo, la policía pudo ubicar al principal sospechoso en el pueblo donde ocurrieron los asesinatos el día que ocurrieron. No, así que esa fue la evidencia que vinculaba a Aung San Suu con el crimen y según una fuente, además de toda esa evidencia, la policía también recibió información, creo que de un miembro del público que vivía cerca de la casa de los Ding. Este miembro del público dijo que alrededor de las 3 a 4 de la tarde del 29 de abril, es decir, el día en que los Ding fueron asesinados, vieron a un hombre que parecía chino parado fuera de la casa de la familia Ding en Pioneer Close.
Así que, por supuesto, la policía creía firmemente que ese era Aung San Suu. Finalmente había llegado a su destino y no debe haber pasado mucho tiempo después de esto que llevó a cabo el horrendo ataque. Así que ahora que la policía había reconstruido sus movimientos antes de los asesinatos, necesitaban averiguar qué hizo después. ¿A dónde fue después de matar a la familia de 4? Y tratar de averiguar esto resultó ser mucho más difícil. Rastrear sus movimientos antes del ataque fue bastante fácil porque pudieron seguirlo en las cámaras de seguridad. Sin embargo, después de los asesinatos no pudieron encontrarlo en ninguna cámara de seguridad en ningún lugar. No parecía como si hubiera tomado otro autobús o un tren o como si hubiera tomado un taxi o algo así, pero lo que la policía pronto descubrió fue que poco antes de que los Dinks fueran asesinados, su coche fue realmente al taller para un servicio y mientras estaba en el taller se les dio un coche de cortesía para usar. Era un Vauxhall Corsa plateado. Sin embargo, cuando se encontraron los 4 cuerpos, el coche había desaparecido. No estaba estacionado fuera de la casa, por lo que quedó claro que Aung San Suu lo había robado. Después de matar a la familia, tomó las llaves del coche y eso fue lo que utilizó para escapar de la escena del crimen. No necesitaba subirse a un autobús o tren, tenía coche. Así que ahora que la policía tenía la identidad de su principal sospechoso, Aung San Suu, y sabían en qué coche iba, recurrieron al público para ayudar a localizarlo. Hicieron un llamado en televisión en el que pedían al público que se pusiera en contacto de inmediato si veían a Aung San Suu o el coche robado. Le dijeron al público que no se acercara a él porque obviamente era muy peligroso, pero que se presentaran si lo veían. Y junto a esto, además de apelar al público, la policía también decidió utilizar cámaras de reconocimiento automático de matrículas para intentar localizar dónde estaba el coche Vauxhall Corsa y a dónde había ido después del ataque. La policía localizó rápidamente el coche. Descubrieron que la misma noche de los asesinatos, alrededor de las 9:45 de la noche, el coche había activado una cámara de reconocimiento de matrículas en una estación de gasolina justo fuera del área de Northampton, en la autopista M1, y cuando la policía revisó las imágenes vieron a Aung San Suu con el vehículo robado. Se había detenido en la estación de servicio para comprar algo de comida y una bebida, y también recogió un libro de mapas que obviamente tenía la intención de usar mientras estaba fugitivo. Así que sabían que se había detenido en una estación de servicio esa noche, pero a la policía realmente le costó mucho descubrir a dónde fue después de esto. No pudieron seguir su rastro en otras cámaras de reconocimiento de placas de matrícula. Por alguna razón no parecían detectar el coche, lo que significaba que rastrearlo iba a ser aún más difícil y esto era realmente muy preocupante para la policía porque lo mencioné antes. Pero si lo piensas, Aung San Suu podría haber estado literalmente en cualquier lugar hasta ahora. Obviamente, la familia Ding fue asesinada el viernes 29 de abril y sus cuerpos no fueron descubiertos hasta el domingo 1 de mayo. Así que Aung San Suu había tenido una ventaja. Estaba unos buenos días por delante de la policía y la investigación. Es posible que ya haya salido del país. La policía continuó buscando a Aung San Suu durante días y días, pero simplemente no podían encontrarlo en ningún lugar. No pudieron rastrearlo hasta que finalmente, alrededor de 2 semanas después de los asesinatos, creo que fue alrededor del 13 de mayo, recibieron una pista sobre el coche Vauxhall robado. Recibieron una pista, creo que fue de un miembro del público, que dijo que creía haber visto el coche de alquiler robado de los Ding estacionado al costado de una carretera en St. John's Wood, en Londres. Así que siguiendo esta pista, la policía fue a esa carretera en St. John's Wood y efectivamente encontraron el coche. Este era el vehículo que Aung San Suu había robado después de cometer los asesinatos. Estaba estacionado junto a una carretera. Aung San Suu logró viajar desde Northampton hasta Londres, lo que es aproximadamente un viaje de 90 minutos, y logró pasar completamente desapercibido. Por alguna razón, su vehículo no activó ninguna de las cámaras de reconocimiento de matrículas. Leí en una fuente que no había cámaras de reconocimiento de matrículas en la ruta que él utilizó. Así que sí, no estoy segura de lo que pasó. Pero de todos modos, cuando la policía fue informada sobre el coche en St. John's Wood y fueron allí, descubrieron el coche y parecía como si hubiera sido abandonado allí.
y podían decir que había sido abandonado porque el coche había sido estacionado en una calle lateral en St. John's Wood, en un lugar donde creo que no se permitía estacionar coches, y por eso un guardia de tráfico había puesto una multa en el coche diciéndole al dueño que lo moviera y que había un cargo por estacionar allí. Sin embargo, no había solo una multa de estacionamiento en este coche robado, en realidad había 9. El coche había sido multado por los guardias de tráfico 9 veces, lo que significa que debió haber estado estacionado allí durante bastante tiempo, y cuando la policía revisó las grabaciones de circuito cerrado de televisión de las cámaras en esa calle lateral, pudieron determinar que el coche había sido abandonado allí prácticamente desde los asesinatos. La policía descubrió grabaciones de circuito cerrado de televisión de un hombre que coincidía con la descripción de Aung San Suu en esa calle lateral en St. John's Wood alrededor de las 2 de la mañana del 30 de abril, por lo tanto la mañana siguiente a los asesinatos. Aung San Suu estacionó el coche en St. John's Wood y lo dejó allí. Nunca regresó. Claramente solo quería usarlo para llegar a Londres, y esto fue un gran revés para la policía porque durante días y días habían estado buscando este coche de alquiler robado. Sin embargo, les llevó unos 11-12 días encontrarlo, y para ese momento ya había sido dejado allí en esa calle lateral durante casi 2 semanas. Así que antes Aung San Suu estaba como 2 o 3 días por delante de la policía, pero ahora estaba casi 2 semanas por delante de ellos, y quiero decir que puedes llegar a cualquier parte en 2 semanas. Uno de los detectives que trabajaba en este caso literalmente dijo que el mundo habría sido la ostra de Aung San Suu porque la policía estaba muy por detrás de él, pero a pesar de saber que es muy posible que Aung San Suu incluso podría haber abandonado el país en este punto, la policía decidió que por el momento iban a continuar buscando en Londres porque obviamente hay millones de personas en Londres. Es un muy buen lugar para que alguien se esconda debido a la cantidad de personas que hay. Una de las áreas en particular en las que se centró la policía fue el barrio chino en el West End de Londres. Por si acaso Aung San Suu se estaba escondiendo en algún lugar allí. Y así comenzaron a preguntar a los miembros del público si lo habían visto, si habían visto a alguien que coincidiera con su descripción. Repartieron carteles de buscados con la cara de Suu y colocaron estos carteles en las ventanas de las tiendas, pero sin éxito. Aún así, no podían encontrarlo. Creo que la policía realmente esperaba que él estuviera por esta área porque las personas que conocían personalmente a Aung San Suu decían que realmente no era el tipo de persona que podía orientarse por sí mismo. No le resultaba sencillo orientarse. Básicamente no sabía a dónde iba la mayoría del tiempo, por lo que la policía pensó que era probable que se estuviera escondiendo en algún lugar con el que estaba bastante familiarizado y en algún lugar donde podía comunicarse fácilmente con las otras personas que vivían allí, y por eso es por lo que centraron gran parte de su búsqueda en el barrio chino de Londres. Sin embargo, resulta que estas búsquedas en el barrio chino resultarían ser una enorme pérdida de tiempo porque Aung San Suu no estaba allí, tampoco estaba aún en Londres, ni siquiera estaba aún en Inglaterra. La policía continuó buscándolo durante meses y meses y meses. Sin embargo, no lo encontraron porque resulta que poco después de abandonar su coche en Londres, se había dirigido a Francia. Creo que tomó un autobús o un ferry a Francia. Desde Francia luego se fue a España y desde España tomó un ferry a Marruecos y la gente lo había visto en el camino. No era como si simplemente no se le hubiera visto, la gente lo había visto y contactaron a la policía, que es, creo, cómo la policía finalmente rastreó sus pasos a través de estos avistamientos reportados. Entonces, con Aung San Suu habiendo huido del país, esta cacería de él se volvió internacional y la presión sobre la policía para atraparlo era enorme. La policía ofreció una recompensa de 25.000 libras en un intento de alentar a más personas a presentarse, personas que podrían tener información sobre el paradero de Aung San Suu, y la policía recibió muchos avistamientos reportados en este caso. Recibieron más de 380 en total, lo cual obviamente fue algo bueno. Que la gente se presentara, eso es lo que quería la policía, pero también de alguna manera siento que probablemente hizo la investigación un poco más difícil porque la policía tuvo que revisar cada avistamiento reportado y determinar si era creíble o no, si realmente era Aung San Suu, y me imagino que probablemente por eso tardó tanto la policía en descubrir que había dejado el país y se había dirigido a Marruecos, porque la policía recibió posibles avistamientos
avistamientos de él en Francia y España. Pero también recibieron muchos avistamientos de él en Londres en las semanas posteriores a los asesinatos, que resultaron ser falsos porque, como sabemos ahora, dejó el país poco después del crimen. No estuvo en Londres por mucho tiempo, pero debido a los falsos avistamientos reportados, la policía creía que aún estaba en Inglaterra, pero no era así. Hacía mucho que se había ido. La policía recibió posibles avistamientos de él desde toda Europa, por lo que fue increíblemente difícil para ellos establecer cuáles eran realmente él, y eso significó que durante meses y meses Aung San Suu pudo pasar desapercibido. Sin embargo, cuando la policía finalmente se enteró a través de avistamientos reportados, y también creo que avistamientos de él en circuito cerrado de televisión, que Aung San Suu había estado en Francia y luego desde Francia se fue a España, la policía decidió apelar a la gente en España. De hecho, hicieron un llamado en televisión en la versión española de Crime Watch, con la esperanza de que alguien reconociera a Aung San Suu y pudiera notificar a la policía de su paradero. Y este llamado de Crime Watch también se transmitió en Marruecos. Y es bueno que así fuera, porque este llamado en televisión y la cara de San Suu en los periódicos de Marruecos realmente llevarían a la revelación que la policía necesitaba desesperadamente en este caso. Después de que se mostró el llamado en Marruecos, la policía fue contactada por un hombre que trabajaba en un sitio de construcción en Marruecos. Era como el supervisor de este sitio de construcción, y este supervisor contactó a las autoridades porque reconoció la foto del sospechoso de asesinato como alguien que trabajaba en su sitio de construcción como obrero. Y así las autoridades locales investigaron esta pista y descubrieron que era Aung San Suu. Aung San Suu había huido a Marruecos y estaba trabajando en un sitio de construcción bajo un nombre falso, y creo que este nombre falso era Li Ming, y por lo tanto fue arrestado en el sitio de construcción. Finalmente fue aprehendido en el verano de 2012, aproximadamente 14 meses después de los asesinatos. Había huido durante 14 meses, lo cual es una locura. De hecho, se descubrió que cuando Aung San Suu llegó a Marruecos, unos 5 días después de los asesinatos, había estado allí todo el tiempo trabajando como obrero y durmiendo a la intemperie porque no tenía dónde vivir. Creo que en realidad dormía en el sitio de construcción donde trabajaba, por lo que estaba allí día y noche. Trabajaba allí durante el día y luego dormía allí por la noche, pero de todos modos, como decía, cuando llegó a Marruecos 5 días después de los asesinatos, en realidad fue arrestado bajo sospecha de ser un inmigrante ilegal. Sin embargo, finalmente fue liberado porque las autoridades no pudieron demostrar que estaba allí ilegalmente y por lo tanto se le permitió quedarse en Marruecos. Y por supuesto, en ese momento la policía en Marruecos no tenía ninguna razón para creer que este hombre era buscado en Inglaterra, porque ¿por qué lo harían? Fue solo 5 días después de los asesinatos y la policía creía que él todavía estaba en el Reino Unido en ese momento. No fue hasta meses y meses después que centraron sus consultas y su investigación en Marruecos. Entonces, de todos modos, Aung San Suu fue finalmente arrestado en julio de 2012 y fue mantenido en una cárcel en Marruecos, mientras la policía en el Reino Unido comenzaba el proceso de extradición, porque obviamente necesitaba ser traído de vuelta a Inglaterra antes de que pudiera ser acusado de los asesinatos. Al final, el proceso de extradición tomó alrededor de 6 meses, así que bastante tiempo, pero creo que usualmente toman bastante tiempo este tipo de cosas. Pero finalmente fue traído de vuelta al Reino Unido y cuando lo hizo fue acusado de los asesinatos de la familia Ding. Fue acusado de 4 cargos de asesinato. Sin embargo, a pesar de todas las pruebas que la policía tenía en su contra y a pesar de que literalmente se dio a la fuga, Aung San Suu decidió declararse no culpable, lo que significó que se tuvo que llevar a cabo un juicio. Bueno, digo que se declaró no culpable, pero técnicamente no negó los asesinatos, no negó que él fue quien mató a la familia, pero su equipo de defensa argumentó que debería ser condenado por homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida y no por asesinato, porque afirmaron que no estaba en su sano juicio en el momento de los asesinatos, que estaba mentalmente enfermo y que simplemente perdió el control. Aung San Suu afirmó que no fue a la casa esa noche con la intención de apuñalar a la familia hasta la muerte. Dijo que solo fue allí para hablar con los Dings porque estaba molesto por toda la batalla legal entre su familia y la de ellos y solo quería hablar con ellos al respecto,
pero dijo que una vez que llegó allí, se produjo una discusión entre él y Jeff Ding y simplemente perdió el control y los mató a los 4. Sin embargo, la policía y la fiscalía, por supuesto, no creyeron su versión de los hechos, no creyeron que simplemente perdió el control y por lo tanto se propusieron demostrar al jurado que esto no fue un homicidio culposo, que esto fue de hecho un asesinato planeado a sangre fría. La versión de los hechos de la fiscalía fue que el día de los asesinatos, el 29 de abril de 2011, Chang-doo estaba absolutamente furioso. Estaba tan enojado con los Dings debido al hecho de que había perdido la batalla legal contra ellos. Y porque le habían entregado esa orden judicial la noche anterior, que indicaba que tenía que reembolsar a los Dings 88.000 libras. Como sabemos, su esposa dijo que él no durmió en absoluto esa noche. Solo estuvo caminando de un lado a otro durante horas y horas porque estaba tan indignado y por eso se cree que fue entonces cuando decidió que iba a vengarse de Jeff y Helen Ding. La mañana después de que Doo recibiera la orden del tribunal, fue a su tienda de medicina herbal en Birmingham y, como sabemos, allí escribió una nota de despedida para su esposa porque su plan obviamente era huir después de los ataques. También se descubrió que allí es donde obtuvo el cuchillo de cocina, el arma homicida. Lo recogió en su tienda y se lo llevó consigo, lo que ya sugiere que estos asesinatos estaban planeados. No perdió el control al llegar allí porque estaba armado con un cuchillo. Si no tenía la intención de matar a la familia de antemano, ¿por qué necesitaría llevar un cuchillo de cocina con él? Pero, de todos modos, recogió este cuchillo de cocina y, como discutimos antes, fue captado por las cámaras de seguridad subiendo a un tren de Birmingham a Northampton y luego, cuando llegó a Northampton, tomó un autobús al pueblo de Wotton donde vivía la familia Ding. Cuando llegó a Wotton, preguntó a un par de personas, incluyendo al conductor del autobús y a los empleados de la tienda del pueblo, dónde estaba Pioneer Clothes. Y cuando finalmente encontró su destino, cuando encontró la casa de los Ding, en lugar de llamar a la puerta principal, fue por la parte trasera de la propiedad y entró por la puerta trasera. Y esto fue alrededor de las 3:20 de la tarde de ese viernes. Y cuando entró en la casa, se encontró con Jeff Ding en la cocina. Los dos hombres, Aung San-doo y Jeff Ding, comenzaron a discutir rápidamente. Imagino que sobre toda la disputa legal y el hecho de que Aung San-doo prácticamente había irrumpido. Y durante esta discusión, Aung San-doo sacó su cuchillo de cocina y atacó a Jeff con él. Lo apuñaló 23 veces. Y cuando Helen Ding escuchó el alboroto y entró a la habitación para ver qué estaba pasando, Doo dirigió su atención hacia ella y también la apuñaló repetidamente. Como mencioné, Helen había sufrido alrededor de 13 puñaladas. Sin embargo, eso no fue suficiente para Ahn Chang, no fue suficiente para él solo asesinar a Jeff y Helen Ding. Las dos personas con las que realmente había tenido el conflicto también quería asesinar a las hijas de Jeff y Helen, Zing y Alice, quienes se escondían arriba. Zing y Alice obviamente habían escuchado el ataque, escucharon los gritos de sus padres y por lo tanto estaban escondiéndose juntas en una habitación de arriba. Estaban simplemente acurrucadas juntas y estaban absolutamente aterrorizadas. Y algo que se presentó al jurado durante el juicio que aún no he mencionado en este video es una llamada al 999 que las dos niñas hicieron cuando sus padres estaban siendo apuñalados hasta la muerte en la planta baja. Zing, de 18 años, en realidad tenía su teléfono móvil consigo en el momento del ataque, por lo que marcó 999 para intentar obtener ayuda. Y la llamada sí se realizó a un operador de 999, pero el operador realmente no podía entender lo que se decía en la llamada. Todo lo que podían escuchar literalmente eran dos jóvenes chicas gritando. Duró unos 20 segundos y solo se escuchaba el sonido de dos chicas gritando antes de que la llamada finalmente se cortara. Las hermanas ni siquiera tuvieron la oportunidad de decirle al operador lo que estaba sucediendo, porque mientras estaban al teléfono, Aung San-doo subió las escaleras y entró al dormitorio donde las chicas se estaban escondiendo. Y cuando lo hizo, cuando entró a la habitación, procedió a apuñalar a ambas hasta la muerte. Las chicas tuvieron que ver cómo la otra moría, lo cual es simplemente horroroso. No puedo imaginar el terror que esas pobres hermanas deben haber sentido en esos pocos minutos. Es terrible.
Y lo que muchas personas simplemente no pueden entender en este caso es por qué Aung San Suu sintió la necesidad de asesinar a esas dos niñas inocentes. Estaba enfadado con sus padres, Jeff y Helen, pero las niñas no tenían nada que ver con nada de lo que estaba sucediendo con las batallas legales. Eran niñas, Wau Sing tenía 18 años, pero como dije antes, la batalla legal duró años y años, así que era una niña cuando todo eso estaba sucediendo y Alice tenía 12 años. 12 años. ¿Por qué sintió la necesidad de matarlas también? No tengo idea. Es literalmente una locura cómo un hombre adulto puede simplemente apuñalar brutalmente a dos niñas jóvenes una y otra vez sin sentir ningún remordimiento, ni molestia, ni culpa. Honestamente no hay palabras, no hay palabras. Pero de todos modos, volviendo a esa llamada al 999 por un segundo, puedes estar pensando, bueno, si las niñas llamaron a la policía cuando ocurrió el ataque, ¿por qué los servicios de emergencia no acudieron a la escena inmediatamente? ¿Por qué tardaron 2 días en encontrar los cuerpos de los Ding? Bueno, resulta que la policía sí respondió a las llamadas, sin embargo, de alguna manera fueron enviados a la dirección incorrecta. La policía intentó rastrear la llamada a través del seguimiento de teléfonos móviles, pero muy desafortunadamente los envió a la ubicación incorrecta, pero en ese momento la policía, por supuesto, no lo sabía, así que fueron a esta dirección de todos modos y no hubo respuesta en la puerta. Obviamente las personas que vivían allí estaban fuera en ese momento, pero como dije, de todos modos era la dirección incorrecta, no habían ido a la casa de la familia Ding y se cree que después de esto la policía pensó que esa llamada telefónica probablemente era solo una broma. Obviamente era fin de semana de feriado bancario, era la boda real, así que muchas personas estaban celebrando y bebiendo alcohol, así que imagino que simplemente asumieron que esto era algún tipo de broma enferma y retorcida que las personas borrachas estaban haciendo, por lo que el caso fue desestimado. Pero por supuesto no era una broma, eran Singh y Alice Ding quienes hacían esa llamada telefónica y resulta que si la policía hubiera sido enviada a la dirección correcta, probablemente habrían atrapado a Aung San Suu de inmediato. Habrían podido arrestarlo en ese mismo momento porque lo mencioné antes en el video, pero él no abandonó la escena de inmediato. De hecho, se quedó en la casa durante unas 6 horas después de los asesinatos. De hecho, después se fue a dormir. Simplemente se echó una siesta en la casa donde acababa de asesinar brutalmente a una familia entera. Estaba durmiendo en una casa junto a los cuerpos muertos de sus víctimas. Después de haberse echado su siesta, procedió a lavar el arma homicida. Limpió el cuchillo en el fregadero de la cocina donde estaba el cuerpo de Jeff Ding y luego simplemente lo dejó en la encimera de la cocina para que la policía lo encontrara. Luego robó algo de dinero de los Ding que estaba en su casa y justo antes de abandonar la propiedad, tomó las llaves de su coche y robó el coche de alquiler Vauxhall plateado que los Ding habían estado usando y obviamente sabemos lo que sucedió después de eso. Usó el coche para conducir a Londres, lo abandonó allí y luego desde Londres viajó a Francia, luego a España y luego, 5 días después de los asesinatos, llegó a Marruecos, donde permaneció sin ser detectado durante 14 meses antes de ser arrestado en julio de 2012. El juicio de Aung San Suu duró aproximadamente 2 semanas y al final de este, el jurado se retiró para considerar su veredicto. ¿Iban a encontrarlo culpable de asesinato o estaban de acuerdo con la defensa de que debería ser condenado por homicidio involuntario por razones de responsabilidad disminuida? Bueno, al final del juicio, afortunadamente el jurado eligió la primera opción, estuvieron de acuerdo con la fiscalía y así Aung San Suu, de 54 años, fue declarado culpable de los 4 cargos de asesinato y el 28 de noviembre de 2013, aproximadamente 2 años y medio después del crimen, fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 40 años. Como mínimo, tendría que cumplir 40 años antes de que siquiera se considere su libertad condicional, momento en el que estará en sus primeros 90 años. Según fuentes, intentó apelar su sentencia en junio de 2014, pero por supuesto esta apelación fue rechazada y no creo que haya presentado una apelación desde entonces. Pero eso es todo para este caso, el caso de los asesinatos de la familia Ding. Un caso verdaderamente horroroso y espero a Dios que Aung San Suu nunca sea liberado de la prisión.
No creo que alguna vez lo haga porque, como dije, no será elegible para libertad condicional hasta que tenga más de 90 años y si llega a esa edad es muy poco probable que le concedan la libertad condicional de todos modos debido a lo brutal y terrible que fue este crimen. Pero sí, eso es todo para este caso. Como siempre, déjenme saber sus pensamientos y opiniones en los comentarios, me encantaría escucharlos. También déjenme saber de cualquier otro caso que les gustaría que cubriera en este canal. Pueden decírmelo en los comentarios abajo o alternativamente tengo un formulario de solicitud de casos vinculado en la caja de descripción.